fisiología. Vamos a hacer todo lo que es las anemias, ¿de acuerdo? Ya, una definición de lo que es la anemia. La anemia es una disminución de la serie roja, ¿no? De todos los glóbulos rojos y de los hematíes. A eso se le puede considerar anemia. Pero no solo es una disminución de los glóbulos rojos, también ustedes saben que los glóbulos rojos contienen hemoglobina y llevan la hemoglobina a los diferentes órganos, ¿no? Entonces, una disminución de eritrocitos y de hemoglobina me da por resultado anemia y por debajo de los valores normales para la edad y el sexo. Y esto de la hemoglobina, de los glóbulos rojos, si están disminuidos, si están aumentados, los han podido cuantificar con números, ¿eh? Si tiene menos de tal número en niños, varones, embarazadas, mujeres, ¿no? Tiene anemia. Según el sexo, la edad, el estado en que esté la persona, se ha cuantificado. Y de ahí se ha podido determinar si una persona está anémica o no está anémica. Estos parámetros de Wintrove, seguro ustedes ya lo han hecho en fisiología o en fisiopatología, ¿de acuerdo? Con esto se mide lo que es la anemia. Estos parámetros son concentración de hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, amplitud de distribución eritrocitaria, recuento de reticulocitos. Todos estos me sirven para ver el estado de la hemoglobina y los glóbulos rojos. Pero de acá los más importantes que vamos a usar, porque todo esto lo van a ver en más profundidad con fisiopatología, va a ser la concentración de hemoglobina, obvio, ¿no? El hematocrito, estos usados son volumen corpuscular medio. Este volumen corpuscular medio, apréndanselo bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque según ese volumen corpuscular medio, vamos a ver qué tipo de anemia es. Se van a clasificar las anemias. O sea, hay un montón de anemias. Anemias no solo es unita, ¿no? Hay un montón de clasificaciones de anemia. Y según este volumen corpuscular medio, el volumen es qué tan grande es el eritrocito, ¿ya? Si es muy grande, si es normal, si es chiquito. O sea, a ver el tamaño, ¿no? Igual que en las personas, que no hay personas bajitas, altas, ¿no? Normolíneas, ¿no? Igualitos los eritrocitos. ¿De acuerdo? Y ese volumen corpuscular medio me va a decir si uno es chiquito, otro es grande, otro. O sea, es el tamaño del volumen corpuscular medio. Y el volumen corpuscular medio es la concentración de hemoglobina que se tiene. Y también me va a servir para definir anemias. De ahí se va a ver si es hipocrómica, normocrómica, hipercrómica, o sea, la coloración, ¿no? ¿Qué tanto de hemoglobina tiene? Más seguro. Si tiene mucha hemoglobina va a ser hipercrómica. Si va a tener poquita hemoglobina, hipocrómica. Entonces, esos son esos dos parámetros. Los demás también son importantes, ¿no? Pero con estos cuatro primeros son los más importantes que vamos a usar para clasificar las anemias. ¿De acuerdo? Hay una clasificación que da la OMS de anemias, ¿ya? Bueno, acá no se usa mucho, pero para que la tengan en mente. Hay leve, moderada, severa, grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Según la cantidad de hemoglobina, ya les dijimos, ¿no? Grado 1 de 10 a 13, de 8 a 9.9, de 6 a 0.79 y de menos de 6, ¿no? Pero de grado 4. Pero no es muy usada en nuestro medio, ¿ya? Esta es la que más usamos en el medio. Nuestro departamento. La leve, mayor de 10, moderada de 8 a 10 miligramos y severa menor de 8 miligramos. Pero acá en la altura se han hecho estudios por la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? que ha determinado que en Puno, como estamos en altura, porque estos valores son a nivel del mar, hay un factor de conversión. ¿Saben cuánto es? Ese factor a la hemoglobina. Yo les tomo una muestra de hemoglobina a un paciente así al azar. Hay un factor de conversión. Me da un valor, digamos, 14. A ese valor, ¿cuánto se le tiene que sumar, restar? ¿Se le resta cuánto? 3.1, eso. Ese es el factor de conversión que en Puno se ajusta a la hemoglobina, ¿no? Si, digamos, le tomo una hemoglobina a un paciente, me sale 14, menos 3.1 me saldría 10.9, ¿no? Está con anemia ese sujeto, ¿no? Según ese factor de conversión. La verdad no me convence mucho, pero hay que hacerle caso, ¿no? Ni modo. Está la clasificación de anemias, ¿de acuerdo? Con lo que les dije, ¿no? Microcíticas según el volumen corpuscular medio. Anemias, en las microcíticas tenemos las carenciales, se puede decir, ¿no? La ferropenia. Talasemias, enfermedad crónica de cáncer, ¿no? Anemias normocíticas, disminución en la producción. Y anemias megaloblásticas, ¿no? Macrocíticas, perdón, déficit de ácido fólico y vitamina B12.
Estas anemias, la más común, la que es un problema de salud pública, como se dice, es la anemia ferropénica, ya, la carente de fierro. Ahí también, no sé, así dándoles una rápida explicación, ¿no?, de los tipos de anemia, cómo se desarrollan. Hay una variedad muy amplia de anemias. Vamos a ver las carenciales, ¿no?, la ferropénica y el ácido fólico. Pero vamos a ver lo que es fisiopatológicamente. Ustedes saben que el hematíe tiene una forma, ¿no?, bicóncava, tiene una membrana, ¿de acuerdo? Tiene enzimas, no tiene núcleo. Entonces, según eso, se va a ver los tipos de anemia. Por ejemplo, si hay daño a nivel de la membrana del hematíe, se van a producir lo que se llaman anemias hemolíticas. El hematíe no va a tener esa forma bicóncava. En esas anemias hemolíticas vamos a ver que los glóbulos rojos van a tener la forma, hay una variedad que se llama esferocitosis, van a ser redondos por falta de una proteína llamada espectrina. De tal manera que los glóbulos rojos van a ser redondos, van a salir a la circulación y se van a atascar en los órganos, ¿no?, como el vaso, por ejemplo, y van a ser destruidos. También hay otras variedades, según la forma del problema que hay en la membrana. Otra variedad es la esferocitosis, estomatosis, creo que hay otra variedad. Acantosis también creo que hay. Son varias variedades de anemia hemolítica, esos daños en la membrana, problemas. La membrana de una proteína llamada espectrina, que es la que le da la forma bicóncava al eritrocito. Después tenemos otra variedad, que son los problemas en la hemoglobina. La hemoglobina, ustedes saben, en adultos hay hemoglobina A y tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Entonces hay problemas en la hemoglobina. También le va a causar unos tipos de anemia, ¿no? Esos son anemias congénitas. Lo más común son las talasemias. Cuando hay ese problema, las talasemias y las anemias drepanocíticas. Esos son problemas en la hemoglobina. ¿Qué pasa en la hemoglobina? Hay talasemia A, que es la menor, y la talasemia B, que es la mayor. Entonces, en la talasemia A, las cadenas van a estar disminuidas, ¿no?, y va a predominar la cadena B. En la talasemia beta, B va a predominar la cadena beta, va a estar disminuida y la alfa va a estar aumentada, de tal manera que va a haber un problema en las hemoglobinas y van a precipitar. Y esto va a causar que haya hiperplasia de médula, va a haber cardiomegalias, visceromegalias en estas anemias talasémicas, ¿no? Las drepanocíticas son otra variedad también, ya que hay una alteración en la sustitución de un aminoácido, que es la glutamina por la valina, creo. También va a haber daños en la hemoglobina, y los glóbulos van a tener la forma de una hoz, la forma de un plátano, en otras palabras. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se van a atascar en la microcirculación, ¿ya? Esos son los problemas a nivel de la hemoglobina. En la maquinaria enzimática del hematíe también va a haber problemas. Ustedes saben que no tiene organelas el hematíe, entonces no puede realizar los ciclos. Entonces, en bioquímica ustedes han hecho ciclo de la pentosa fosfato, ¿no? Glucólisis, usa ciclos simples el hematíe para generar energía. Entonces, estas vías de pentosa fosfato y la otra vez la glucólisis y alguna oxidorreducción que hace el hematíe están alteradas, también va a haber problemas, ¿no? Bien, entonces eso más que todo, acuérdense, ¿ya? Problemas en la membrana del hematíe, que me va a dar problemas de esferocitosis, también me va a dar problemas a nivel de la hemoglobina, las talasemias, las anemias drepanocíticas, y a nivel de las enzimas, enzimanopatías, ¿no? La 6-glucosa deshidrogenasa, creo que es un problema en lo que es esto, las enzimopatías de los hematíes, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de anemias también, las anemias aplásticas, ¿no? Eso ya es una destrucción de la médula ósea. Hay congénitas y adquiridas. Las congénitas se da más que todo, ya se nació, ¿no?, con la médula ósea destrozada. Y hay otras adquiridas, donde la médula ósea se destruye. ¿Saben qué destruye la médula ósea? ¿Ah? Radiación, ya, radioactividad, esos que se paran sacando radiografías, los que se paran sacando tomografías, ya, están expuestos a eso, también a leucemias, obviamente, ¿no? Después hay un fármaco que lo vamos a ver cuando hagamos antibióticos, que es el cloranfenicol, es un fármaco bacteriostático de amplio espectro. Ese también daña la médula. Que hay un componente en la química que se usa a cada rato, en todo lugar se usa, en pinturas, en detergentes, en todo sitio, que es el benceno, ¿de acuerdo? Eso también daña, eso es una anemia plástica.
Bien, eso es un recuerdo, y eso lo van a ver más, ¿cómo se dice? Profundamente en fisiopatología, ¿de acuerdo? Ahí está la fisiopatología de la anemia, ¿no? Lo que les dije. Acá está la anemia. Hay hemólisis, factores intracorpusculares, extracorpusculares. Los extracorpusculares son más que todo por anticuerpos. Los glóbulos rojos se sensibilizan, activan el sistema inmunológico y hay anticuerpos G y M que destruyen el glóbulo rojo. Esos son los extracorpusculares. Los intracorpusculares ya les dije, ¿no? Problemas en la membrana. Insuficiencia de la médula ósea, ¿no? Deficiencia de factores esenciales, eritropoyetina disminuida. La eritropoyetina es necesaria, se fabrica en el riñón, con eso se llega a que los glóbulos rojos maduren, ¿no? Lo que les dije, carenciales, deficiencia de vitamina de fierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico. Y esta es la sintomatología, ¿no? Taquicardia, hipernia, hipoxia celular, viscosidad sanguínea disminuida, disminución de la resistencia periférica. Esta clasificación, lo que les dije, ¿no? Ahora sí vamos a lo que nos interesa. La anemia más común, la más problemática, la que más abunda en el mundo, se puede decir, es la anemia ferropénica, ¿no? Todas las demás que hemos visto tienen de autoinmunes, de anemias hemolíticas, enzimatopatías, esas son raras, muy raras, pero tienen que conocerlas. Las más comunes son las carenciales. Y esas son las que vamos a tratar. Son la anemia ferropénica, la anemia megaloblástica, ¿de acuerdo? Y la anemia por deficiencia de eritropoyetina. Esos tres temas vamos a hacer el día de hoy. Anemia ferropénica. La anemia ferropénica ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente cantidad de hierro. El hierro ayuda a producir glóbulos rojos. La anemia por deficiencia de hierro es la forma más común de anemia. Obvio que en una anemia ferropénica el fierro es necesario para la hemoglobina y llevar, ¿no?, el oxígeno. Entonces, si no hay hemoglobina, no hay una adecuada cantidad, no hay una cantidad de fierro, hay una disminución de fierro, entonces se va a producir la anemia ferropénica. Etiopandogenia. ¿Cómo se origina la anemia ferropénica? ¿Cuáles son las causas? Un aporte exógeno carencial, no hay una adecuada cantidad, no hay una ingesta adecuada de anemia ferropénica, ¿de acuerdo? No entra la anemia ferropénica, no hay una adecuada, en la dieta no está el fierro, perdón. Necesidades o pérdidas excesivas, ¿no? Absorción insuficiente, depósitos disminuidos, aumento de requerimientos. Absorción insuficiente, ingesta de dieta insuficiente, inadecuada. Síndrome de mala absorción. En nuestro medio lo más común es la dieta, ¿no? No hay un adecuado aporte del fierro en nuestro medio. Hay otros factores también. Hay otro que es síndrome de mala absorción, depósitos disminuidos, prematuros, gemelades, hemorragia intrauterina. Ahorita vamos a ver eso de los depósitos, ¿ya? Aumento de requerimientos, crecimiento acelerado, lactantes, adolescentes, embarazo, lactancia. Entonces hay una absorción insuficiente, depósitos disminuidos y aumento de requerimiento. Hay personas que requieren más hierro que otras, ¿no? Por ejemplo, las personas que están gestando, las mujeres que están gestando necesitan más fierro que una persona normal, ¿no? Los adolescentes, los que están en crecimiento, necesitan más fierro. Pérdidas aumentadas, hemorragias perinatales, hemorragias digestivas, pérdidas menstruales excesivas. Todo eso, o sea, una inadecuada deficiencia, unas pérdidas de sangre, todo eso me lleva a la que es la anemia ferropénica, ¿ya? El hierro, vamos a hablar del hierro. Se encuentra en dos estados, ferroso y férrico, ¿ya? Esa es la manera como está el fierro. Participa biológicamente en control de flujo de electrones de rutas bioenergéticas, síntesis de ADN, en proteínas en el metabolismo y transporte de oxígeno. Todas esas funciones tiene el hierro, pero la principal, la que más llama la atención, la que más se estudia es el transporte de oxígeno, ¿no? Es la que más usamos. Farmacocinético, se absorbe en todo el duodeno, primera porción y la primera porción del yeyuno. Ahí se absorbe el hierro, cuando es por vía oral, ¿no? Ingresa de dos maneras. Hay hierro M, que se encuentra en las carnes rojas y en la sangre, y hierro no M, que es un 85%, que está en los alimentos de origen vegetal, sales minerales, algunos de animal, como la leche y huevos. Hierro M se absorbe directamente, el no M se absorbe por transporte activo. Para que atraviese la membrana del eritrocito, o sea, esa es la manera como se absorbe en la primera porción del sistema digestivo, que es el duodeno. De ahí sigue el yeyuno, ¿no es cierto? Ahí es donde se absorbe el hierro, en el duodeno, no se olviden, en la primera porción. Y también la primera porción del yeyuno.
El hierro, para que atraviese la membrana, debe estar en estado ferroso, por lo cual el hierro de alimentos es reducido a de hierro férrico a hierro ferroso a cargo de la enzima citocromo beta duodenal localizada en el enterocito. Así hay una enzima, para que el hierro sea absorbido de su manera férrica, tiene que convertirse en la manera ferrosa. Ya hay una reducción de férrico a ferroso, y eso lo da la enzima citocromo B duodenal. Eso, ubíquense en el enterocito, y eso es lo que hace que el hierro pueda ingresar, ¿ya? Luego el hierro, por la proteína transportadora de metales divalentes de M1, entra en el interior del enterocito. Se ubican en el enterocito, ¿no? Todo es a nivel del enterocito del duodeno. El enterocito es una célula del intestino delgado. Ahí es donde se va a realizar la absorción del hierro. Y el hierro tiene que estar en forma ferrosa. También se puede absorber por manera férrica, pero la mejor es la manera ferrosa. Ya se reduce el hierro férrico a ferroso con esa enzima citocromo B duodenal, y es más fácil de absorber. Eso métanse en la cabeza. Luego el hierro entra al enterocito gracias a esta enzima de metales divalente DMT1, ¿de acuerdo? Y luego en el enterocito, ubíquense en el intestino delgado, en el duodeno, donde se absorbe más el hierro, puede seguir dos caminos. Se une a la apoferritina, que es una proteína, y se forma la ferritina. ¿Y qué es la ferritina? Es una manera de cómo se almacena el hierro, ¿ya? O sea, cuando hay mucho hierro, se almacena. Hay dos maneras, la ferritina y la hemosiderina. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, de ahí pasa eso, ¿de acuerdo? Por proteína transferrina, ya no es ferritina, ya ha habido un error. Por la proteína transferrina es transportada al plasma. O sea, el hierro se transporta por una proteína, la transferrina del duodeno, ¿de acuerdo? Entonces esa parte es importante. No olviden, para su absorción tiene que estar más en forma ferrosa, y de férrico pasa a ferroso con la enzima citocromo beta duodenal. Eso pasa en el enterocito, y para que ingrese al enterocito, para ya ser distribuido o almacenado, es necesario la proteína de metales divalentes de M1, ¿de acuerdo? Eso no se olviden. Ya, ahora, ¿qué pasa con el hierro absorbido? El que pasa al plasma, ¿no? La cantidad total de hierro absorbido que pasa al plasma varía con el sexo. En hombres 1 miligramo de fierro 24 horas, mujeres 2. Destino del hierro a la transferrina, no es ferritina, ¿ya? Es el siguiente: 80% del hierro llega a la médula ósea y es usada por proteoblastos para síntesis de hemoglobina. O sea, el 80% del hierro que es transportado por la transferrina llega a la médula ósea, ¿de acuerdo? Y ahí hay, en los estados de maduración del eritrocito, hay una parte cuando está madurando el eritrocito que se llama proeritroblasto. Ahí es donde ya se va a empezar a sintetizar la hemoglobina con ese hierro, ¿de acuerdo? Y la otra parte, el 20%, llega a los órganos de depósito. O sea, el hierro se deposita, se almacena como un depósito, por eso se le dice órganos de depósito. Y estos órganos son el hígado, el vaso, la médula ósea, donde se almacena en dos formas. La ferritina, lo que ya les dije, es una manera de almacenar hierro en esos órganos. Ya se almacena como un almacén, pues, un almacenamiento. Ahí se almacena el hierro que no se usa, ¿ya? ¿De acuerdo? Y esa ferritina es fácilmente usada por el organismo. Si bajan los niveles de hierro en el plasma, el organismo coge el hierro almacenado, y más que todo coge el hierro de la ferritina, ¿de acuerdo? La hemosiderina casi no lo coge porque es difícil que lo libere, el organismo. Más coge de la ferritina, de esos órganos de depósito. Eso acuérdense bien, ¿ya? Entonces hay una parte del hierro que está circulando y otra parte que está en depósitos, ¿de acuerdo? Ahí está la asociación, lo que les dije, el transporte del hierro, ¿no? Almacenamiento, lo que les dije. Acá está la ferritina, ¿no? Los órganos de almacén, la ósea, vaso, hígado. Ya soluble en oxígeno, depósito de corto plazo, movilización fácilmente. Esa es la ferritina, cómo se almacena, ¿de acuerdo? Acá está la hemosiderina, otra manera cómo se almacena el hierro. También en nuestros órganos, ¿no? Médula ósea, vaso, hígado, proteínas fierro. Insoluble en agua, depósitos a largo plazo, no se moviliza fácilmente. O sea, el organismo usa más la ferritina, y esa ferritina también es un marcador muy bueno, ¿ya? Para determinar si hay anemia. Claro, ya hemos visto los otros marcadores, ¿no? Que eran el hematocrito, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, todo eso hemos visto, ¿no? En los criterios. Pero esta ferritina muchas veces se usa como un marcador ya definitivo, se puede decir, ¿no? Porque a veces dudan, ¿será, no será? Y la ferritina es un buen marcador para ver si hay ese tipo de anemia. Anemia, fisiopatologías, inicio de vaciamiento de los depósitos de hierro.
¿Cómo es la fisiopatología, ¿no?, de la anemia ferropénica? Hay una disminución de hierro plasmático. Luego, cuando no hay hierro plasmático, empieza a jalar el organismo de los depósitos que ya hemos visto. ¿De acuerdo? Factores que aumentan la absorción de hierro. Hay factores en la dieta que aumentan que el hierro se absorbe en el duodeno, ¿no es cierto? Hay factores que aumentan, que hacen que se aumente, que el hierro sea mejor aumentado, que mejor absorbido. Y también va a haber factores que disminuyen su absorción. ¿De acuerdo? Los factores que aumentan la absorción de hierro son el ácido ascórbico. ¿De acuerdo? Reduce el hierro, ¿no?, y mantiene su solubilidad pH alto, por lo que aumenta fierro en el duodeno, lo que aumenta su absorción. ¿De acuerdo? Entonces, siempre eso aconsejan en los centros de salud, cuando están tratando a niños con anemia, siempre darles un jugo de naranja, una limonada. ¿Para qué? Para que absorba el hierro. Se absorbe mejor con vitamina C. pH ácido. El hierro es hidrolizado por ácido clorhídrico y las carnes aumentan la absorción del hierro. Aparte de que las carnes también tienen hierro, mucho hierro, por eso se les dice a las personas que sufren de anemia o a las mamás que tienen sus hijos con anemia, denle bastante carnecita, le dicen, ¿no? Denle bastante higadito, sangrecita. Porque aparte de tener hierro también y aportar fuentes de hierro, también sirve para que se absorba mejor. ¿De acuerdo? Factores que reducen la absorción del hierro. Los alimentos polifenoles y filatos, vegetales, cereales, leguminosas, oleaginosas y oxalatos. Minerales, calcio y cobre. Estos alimentos reducen la absorción del hierro, ¿ya? Entonces hay que tener cierto cuidado con eso. Cuadro clínico. Bueno, el cuadro clínico es en las anemias, ¿no? Ustedes ya deben saber esto. ¿Han hecho ya anemias en fisiopato? Todavía. Todavía no han hecho. Ya. Ahí tenemos en el cuadro clínico, vamos a tener signos y síntomas de la anemia, ¿ya? Los signos son síntomas es lo que una persona expresa, ¿no? Por ejemplo, me duele la cabeza, estoy cansado, pero uno no lo puede ver, ¿no es cierto? Eso es un síntoma. Un signo es lo que una persona puede ver. Por ejemplo, me duele la cabeza, vas y resulta que se golpeó la cabeza y ves un chichón ahí, ¿no? Eso es un signo, ¿no? Entonces hay signos y síntomas también en la anemia, porque es un síndrome, ¿de acuerdo? En los síntomas, lo que la persona manifiesta, dice estoy cansada, ¿no? Cada rato para durmiendo, ¿ya? Irritabilidad, se vuelve irritable. Pérdida de concentración, fatiga para cansado, ¿no? Para dificultad para tragar alimentos. Y entre los signos, o sea, lo que nosotros vemos, tiene palidez, son personas blancas, así no les bajas la conjuntiva y ves conjuntiva blanca. Dificultad para respirar, debilidad en el ejercicio, quilosis, coilogniquia, no uñas en cuchara. El problema de la anemia ferropénica, de cualquier otro tipo de anemia, que causa estragos, por eso hay una lucha frontal contra la anemia a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica, es que la anemia causa daños cerebrales, ¿de acuerdo? En especial en niños pequeños. Niños menores de 5 años, 3 años, 36 meses, les hace papilla el cerebro, ¿de acuerdo? Por eso esos niños hay una política de que tratan de recuperarlos como sea. Va a tener daños ya irreversibles ese niño para toda la vida. Así digamos, tuvo anemia 3 años, 5 años, ¿no? A los 8 años salió de la anemia, ¿no? Uy, qué felicidad, ya no, ya. Ese niño ya está arruinado. Trae daños cognitivos, intelectuales, irreversibles. ¿De acuerdo? Su coeficiente intelectual se viene al tacho, se puede decir. Y va a estar en una tremenda desventaja frente a un niño que no tuvo anemia. ¿De acuerdo? Por eso hay una lucha frontal contra la anemia, ¿no? Hay propagandas a cada rato, carteles en todos sitios, ¿no? Anemia, por eso más que todo. Por el daño neurológico que pasa en los niños, que son daños ya irreversibles. En los niños más que todo es un poco difícil, ¿no? Por eso se tiene que hacer tamizaje. Tiene que estarles tamizando a los niños en controles, en las enfermeras, control de niños sanos y en las postas tienen que llevar a sus niños y obligatoriamente les dosifican la hemoglobina para ver si tiene anemia o no tiene anemia, ¿de acuerdo? Ya. Aparte de esto, estas personas que tienen anemia, cuando ya son mayores, aparte del deterioro intelectual que tienen, que ya es irreversible, por más que le metas una camionada de hierro, ya no va a ser lo mismo, ¿no?
tienden a ser personas ya, ¿cómo les digo? Que se dedican muchas veces a, son personas así, carentes de valores, se pueden decir muchas veces, ¿no? No son respetuosos, no son solidarios. Sí, es que hay que tener paciencia, siempre hay personas así, de repente tuvieron anemia de niños, hay que pensar, ¿no? Y no fueron rescatados, ¿no? Hay que tener eso en mente, ¿no? Agresivas, personas gritonas, ¿no? Molestosas, creídas según ellos, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero de niños de repente tuvieron anemia, ¿no? Hay que tener paciencia nomás, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y no fueron rescatados, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay una lucha frontal contra eso, ¿ya? Por eso, ese es el fin de eso de la anemia. Sigamos. Preparados de hierro. Entonces, el hierro, hay dos maneras de usar el hierro: vía oral, vía parenteral. En la vía oral, ¿qué podemos ver? La absorción puede variar desde 10 a 95% de la cantidad total ingerida por la vía oral. La vida media a nivel del hierro en la sangre después del máximo obtenido es de aproximadamente 6 horas. Normalmente el efecto del tratamiento empieza de 3 a 7 días y el tratamiento con hierro. O sea, tratar de recuperar a un niño con anemia, primero hay que subir, cuando están dando un tratamiento con hierro a un niño con anemia para recuperarlo, lo primero que sube es el hierro sérico. ¿De acuerdo? O sea, unas semanas ya puede estar el hierro sérico aumentado. Uno puede decir, ya está recuperado el niño, ¿no? Pero no es así. Tiene que llenarse el hierro de los depósitos también. Y para llenar ese hierro de los depósitos, hasta 6 meses de tratamiento se le tiene que dar del hierro. Y en las postas van a haber 6 meses con hierro. Y todos los días. Si después de 6 meses, son 5 controles que se hacen en las postas a los niños, después de los 6 meses le toman un tamizaje. Resulta que ya no tiene anemia, se puede decir que ya no tiene anemia. ¿Por qué? Porque los depósitos en el hígado, en el vaso y en la médula ósea ya están repletos de hierro. ¿De acuerdo? Entonces ese niño se puede considerar que ya está rescatado. Pero si ustedes están dando tratamiento y al mes, subió la hemoglobina, felices, todavía no está rescatado, porque sus depósitos todavía no están llenos. ¿De acuerdo? Por eso se da un tratamiento largo para llenar depósitos. Sales ferrosas, más usados disponibles, ¿no? Les dije, el hierro tiene que estar en forma ferrosa para mejor absorción. Por eso hay el sulfato ferroso, para que se absorba mejor, ¿de acuerdo? Sulfato ferroso, este es el que más se usa. En todas las postas usan sulfato ferroso, porque es el más barato también. Bueno, que estamos en un país tercermundista, corrupto, que se tiran toda la plata, entonces tienen que comprar los medicamentos más baratos que hay, ¿no es cierto? Y ese es el más económico, el sulfato ferroso, ¿ya? Que tiene 20% de hierro elemental. Hay otras presentaciones: sulfato ferroso anhidrido, 30% de hierro elemental, fumarato ferroso que contiene 33% de hierro elemental, gluconato ferroso contiene 12% de hierro elemental. ¿De acuerdo? Esos son los preparados, pero los que más se usan, ustedes van a ir a cualquier lugar, es el sulfato ferroso. Ese es el jarabe, en pastillas, ese es el que más se usa. También hay sales férricas, pero no son tan absorbibles, como vimos en la absorción, la farmacocinética de hierro, ¿no? No son tan absorbibles, por eso no se usan, más se usan las sales ferrosas. Complejo hierro polimaltosado, preparado de elevación lenta, en la cual las moléculas de hierro están cubiertas por una dextrina hidrolizada, protege de la acción de los alimentos. Ya, en las postas, en los hospitales, lo que da el CIS, obviamente, son esos dos tipos de hierro, el ferroso y el hierro polimaltosado. ¿Ya? Pero este hierro polimaltosado, el sulfato ferroso, casi no lo toleran los niños, porque dicen que tiene un sabor desagradable. Les para irritando el estómago, les para haciendo vomitar, todo un problema. Y las mamás dicen, no, yo lo he dejado porque mi hijito no quiere. Pero dicen, no, le doy su jarabito, lo escupe, ¿qué puedo hacer? Dicen, no les gusta. Entonces hay el otro que es el hierro polimaltosado. Pero esto es en estrategia, por estrategia de anemia en el Perú, más que todo se está dando que el hierro polimaltosado solo a niños menores de 36 meses les da el hierro polimaltosado. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Y este hierro polimaltosado es más tolerable, tiene mejor sabor, es dulce. Las mamás vienen, uy, sí, sígueme dando esos frasquitos. Usted dice, mi hijito se lo acaba el frasquito en el rato, dice, ¿no? Pero el problema es que es bien costoso, ¿no?
Tanto es así que cuando yo trabajaba en un centro de salud, de cuyo nombre no quiero recordarme, les digo, les digo que ahí fui a preguntar por casualidad, ¿no? ¿Cuánto está un sulfato ferroso? Dije. 2 soles, me dijeron en farmacia. Y una botella grande, ¿eh? Y un polimaltosado, 28 soles, una botellita así. Y ahí saqué mi cuenta, ¿no? Con razón, solamente es por estrategia, dice, ¿no? Menos de 36 meses, ¿no? Ya, hay otros complejos, ¿ya? El complejo de hierro de forma combinada. Estos no son tan recomendables. Más que todo son los hierros que venden en las farmacias. Los venden con combinaciones de vitaminas, minerales. Pero el problema es que no se puede dosificar bien, pues, ¿no? Cuánto de hierro, si le estoy dando la cantidad adecuada, no le estoy dando. Por eso no son muy recomendables esos hierros combinados, ¿de acuerdo? Vía parenteral. Tenemos esto que es la vía parenteral. Hemos visto la vía oral. En la vía oral van a tener cuidado porque vamos a ver los efectos adversos ahorita, ¿no? El fierro parenteral, pico máximo en 10 minutos, duración 24 horas, metabolismo es absorbido en hígado, vaso y médula ósea y eliminación renal. Preparados de hierro parenteral. Ahora ya hay preparados endovenosos. Antiguamente más que todo eran preparados intramusculares. Pero habían problemas con esos preparados intramusculares porque producían mucho dolor, producían una mancha negra, irritabilidad ahí en el lugar donde se ponía el hierro, ponía una mancha negra y a veces se quedaba la mancha de por vida, o era muy difícil que desaparezca. Ahora hay preparados endovenosos, ¿no? Antes solamente había intramusculares porque era muy denso, de repente podían producir una embolia, pero ya, como avanzan la ciencia, ya han hecho preparados endovenosos. En los intramusculares tenemos el hierro dextrano, hierro sorbitol, hierro polimaltosa. Preparados endovenosos, hierro dextrano, hierro gluconato, hierro sacarosa, sacarosa de hierro, dextriferrona. El más usado es el hierro dextrano, ¿ya? Ese se da en 2 partes, intramuscular y endovenosa, ¿de acuerdo? Efectos adversos. Todos los preparados de hierro tienen sus efectos adversos. Epigastralgias, náuseas, acidez, constipación, diarreas. Es lo que les dije del sulfato, lo que dicen las mamás, ¿no? O los mismos que toman el hierro, tengo esos problemas, dijo. Envenenamiento por hierro, raro en adultos, puede presentarse en niños de 1 a 2 años. 1 a 2 gramos de hierro puede causarlo. Vía parenteral. Dolor local intenso, oscurecimiento, lo que les dije, no sé, se pone intramuscular, gris, carmelitoso en la piel, cefalea, fiebre, artralgias, náuseas, vómitos, sensación de calor, linfadenopatías linguinales, urticarias, broncoespasmos y anafilaxia. Todos esos son las reacciones adversas al hierro. Y hay otra también que dice que pone las deposiciones, o también un fármaco que ponía deposiciones negras, ¿cuál era? En gastro vimos. Que tenía, que engañaba con hemorragia digestiva alta, les decía, con perforación, con úlcera péptica perforada, ¿no? Subsalicilato de bismuto, ya sales de bismuto. El hierro también causa ese efecto, produce las heces negras como brea, ¿ya? Por eso también puede engañar, no es el que lleva una hemorragia, algo, ¿de acuerdo? Contraindicaciones del hierro: hipersensibilidad al hierro, pacientes con antecedentes de úlcera péptica, enteritis regional o colitis ulcerativa y gastritis. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la anemia por deficiencia de fierro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otra anemia, que es las otras anemias hemolíticas, eso que hemos dicho, se lo van a ver en fisiopato, pero que no son comunes, ¿ya? Acá tenemos que ver las que son comunes. Anemia megaloblástica, es otra anemia carencial. Estas anemias megaloblásticas se dan más que todo por déficit de vitaminas. La vitamina B12 es la que actúa acá en las que causan las anemias megaloblásticas. Es lo contrario a la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es microcítica, son chiquititos los glóbulos rojos, según el volumen corpuscular medio que yo les expliqué al inicio de la clase. Estas megaloblásticas van a ser células grandes, según el volumen corpuscular medio, ¿de acuerdo? Ya, esa anemia causada por alteración en la maduración precursora es la serie roja, debido a una anomalía en la síntesis de ADN. Deficiencia, los causantes de anemia megaloblástica, deficiencia de B12 y vitamina B9, que es ácido fólico, ¿de acuerdo?
Ya, en esta anemia megaloblástica no va a haber síntesis de ADN, la síntesis va a estar alterada a nivel del ADN de los eritrocitos, de tal manera que ustedes saben en el ciclo celular está formado por dos partes, una parte que es la mitosis y una parte que es interfase, ¿no es cierto? Y entonces en la parte de interfase es donde se sintetiza la mayor cantidad de ADN. Entonces en ese periodo de interfase del ciclo celular va a haber estas alteraciones de ADN por falta de vitamina B12. No va a ser que hay fases, ¿no? G0, G1, fase S, G2, la G2 entre a mitosis, va a haber problemas. Ya, de acuerdo, eso es lo que causa la deficiencia B12. Y no solamente altera la estructura de los glóbulos rojos, que nos vuelven unas células grandes, macrocíticas, ¿no? Que cuando salen a la circulación se rompen, o sea, no aguantan los avatares de la circulación. También compromete a todas las otras células, llega a causar pancitopenia, baja las células rojas, blancas, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa en la anemia megaloblástica. Cuadro clínico, acá a diferencia de la anemia, que también causa los mismos síntomas que les he dicho de la anemia ferropénica, acá aparte de esto se le va a agregar un cuadro neurológico, porque la vitamina B12 sirve para la fabricación de mielina. Entonces va a haber una desmielinización por falta de vitamina B12 y me va a causar parestesias, trastornos gastrointestinales, dolor, pérdida de peso, dificultad de ambular, ¿no? Vitamina B12. La vitamina B12 es una molécula compleja que contiene cobalto. Varios grupos se enlazan de manera covalente al átomo de cobalto y forman las cobalaminas. Normalmente está aplicada en el metabolismo de las células del cuerpo humano, especialmente en la síntesis de ADN, lo que les dije. La parte de interfase ADN. Esa es la clave. También la utilización de los aminoácidos, los ácidos grasos y los glucósidos. También en otras partes, ¿no? Pero lo fundamental es el ADN. Las cobalaminas endógenos en los seres humanos son metilcobalamina, la desoxinosilcobalamina. Todas son coenzimas, cofactores, ¿ya? Que participan en reacciones bioquímicas. Derivados de la cobalamina, radical nombre del derivado: cianocobalamina, hidroxicobalamina, metilcobalamina, desoxinosilcobalamina. Transporte y absorción. El cuerpo humano es incapaz de sintetizar, por lo que se requiere consumo con los alimentos. El organismo no sintetiza la B12, se necesita que ingrese por la dieta, ¿de acuerdo? Pero por lo general esta anemia megaloblástica no es muy común, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la dieta ya, cuando uno come sus alimentos, está comiendo vitamina B12, es poco frecuente. En el estómago la vitamina B12, los factores también forman el complejo factor, y hay un factor intrínseco en el estómago, ¿se acuerdan? El péptido secretado por las células paritarias. El complejo factor intrínseco vitamina B12 se une en el transporte activo del hilo distal. O sea, el factor intrínseco que está en el estómago, el factor intrínseco, es necesario para la absorción de la vitamina B12. Se junta el factor intrínseco con la vitamina B12 y va al hilo distal, donde se absorbe. La vitamina B12 se transporta en el plasma y unida a proteínas transcobalamina 2 y es captado y almacenado en los hepatocitos. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, ¿cómo se llama? En el hierro se absorbía más en el duodeno, ¿no es cierto? Y en el yeyuno, la primera porción. Acá esta se absorbe más en el hilo distal y necesita lo que es el factor intrínseco. Acá, en el hierro, se transportaba por la transferritina. Este se transporta por la transcobalamina, ¿de acuerdo? La concentración sanguínea se eleva llegando al máximo en 4 o 5 horas y declinando en el transcurso de 32 horas. Se almacena en el hígado, se secreta de forma libre por riñón, por filtrado glomerular y por lisis, siendo su vida media alrededor de 5 días. Efectos de la vitamina B12. ¿Para qué sirve la vitamina B12? ¿No? Ya hemos dado unas pequeñas pautas. Actúa como coenzima en varias funciones metabólicas, incluyendo el metabolismo de grasas, carbohidratos y síntesis. Las síntesis son coenzimas, son cofactores que ayudan en los ciclos bioquímicos, ¿de acuerdo? Para eso sirve la vitamina B12. Es necesario en el crecimiento y replicación de células, hematopoiesis y síntesis de nucleoproteínas y de la mielina. No se olviden esto, más importante, la mielina. La vitamina B12 participa en la formación de los glóbulos rojos mediante la acción de las coenzimas del ácido fólico. La pérdida de vitamina B12 del cuerpo es muy lenta, como les dije, es rara este tipo de anemia, porque en la dieta ya estamos consumiendo vitamina. Las reservas hepáticas son suficientes para 5 años, o sea, hay reservas de sobra, ¿no? Por eso es muy raro este tipo de anemia.
La desoxidación con la valine es un cofactor para la conversión de metilcobalamina, succinil, si no hay vitamina E, hay un aumento de vitamina. Bueno, todo es bioquímica, ¿no? Esto es importante en la membrana celular, importante forma membranas defectuosas. Este defecto se percibe en las membranas neuronales que conllevan la alteración neurológica. No hay mielina, hay alteraciones neurológicas. Todo lo de arriba es full bioquímica. De este modo, las anemias por déficit de vitamina B12 se acompañan frecuentemente por alteraciones neurológicas. O sea, acuérdense eso, vitamina B12 más que todo alteraciones neurológicas, anemia más alteraciones neurológicas, ¿de acuerdo? Efectos en la conversión del 5-metil-tetrahidrofolato a tetrahidrofolato y la conversión de homocisteína a metionina. Si no hay vitamina B2, hay déficit de colaboresfolato que participa en la síntesis del ADN. Lo que les dije, ¿no? Resumiendo. Manifestaciones clínicas. Ahora sí, ya hemos visto más que todo mielina, ¿no? Y ADN, ¿no? Se manifiesta como anemia megaloblástica, que células grandes, lo que ya les dije. La vitamina B12 se necesita para la formación de mielina, les vuelvo a retirar. Lo más frecuente es la polineuropatía por deficiencia de vitamina B12. Hay polineuropatía, anemia más polineuropatía, obviamente. Degeneración de cordones laterales y posteriores de la médula espinal, afecta a la columna vertebral, la médula. Alteraciones en la sensibilidad vibratoria, todo lo neurológico que causa esta vitamina B12, aparte de la cuestión de anemia, ¿no? Casos extremos, demencia por falta de cobalamina. Llegan a haber demencias por falta de vitamina B12, pero es casos extremos, no se ve muy frecuentemente. Indicaciones: anemias macrocíticas con alteración neurológica o sin ella. Profilaxis de anemias macrocíticas asociadas con deficiencia de vitamina B12, anemias perniciosas. ¿Saben lo que es anemia perniciosa? Ahí también se da la B12. Anemia perniciosa es una anemia autoinmune, desatada por anticuerpos. Eso vamos a ver en inmunología, que causa destrucción del estómago, las células del estómago. Entonces no va a haber factor intrínseco. Entonces también se da vitamina B12, ¿de acuerdo? Después de gastrectomía parcial o total, para mitigar la pérdida y disminución de síntesis del factor intrínseco. Cuando se hacen gastrectomías, cirugía, van a ver que hay, cuando hay cáncer esofágico o la misma úlcera, hay técnicas quirúrgicas que sacan parte del estómago, Biljot 1, Biljot 2, sacan una parte del estómago, a veces lo sacan todo el estómago. Cuando pasa eso, obviamente ya no va a haber factor intrínseco, ¿no es cierto? Ya no va a haber absorción de vitamina B12. Entonces se tiene que dar suplementos de vitamina B12 en esos casos. La administración de vitamina B12 se usa para restituir ante la deficiencia causada por difusión del hilo distal con absorción defectuosa o nula del complejo factor intrínseco vitamina B12. La administración de vitamina B12 es necesaria en pacientes con ingestión insuficiente de estos alimentos, ¿no? Vegetarianos estrictos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tratamiento. Administrar vitamina B12 en caso de anemia perniciosa parenteral de por vida. Cuando uno tiene anemia parenteral, anemia perniciosa, una enfermedad autoinmune, ya lo lleva la enfermedad autoinmune a la tumba, se puede decir, ¿ya? Entonces, para toda la vida se tiene que dar vitamina B12. Se hace aparente la mejoría con la concentración de hemoglobina en 7 días y se normaliza de 1 a 2 meses. ¿De acuerdo? Contraindicaciones: hipersensibilidad a la hidroxicobalamina, hipersensibilidad al cobalto cianuro, reacciones adversas, náuseas, mareos, diarrea, hipocalemia, fiebre, escalofríos, prurito. Ocasionales: urticaria, erupciones cutáneas, dolor en el sitio de la inyección, potasio durante el tratamiento inicial. Raras reacciones anafilácticas. ¿De acuerdo? Esa es la vitamina B12. Pero no se olviden, lo más importante, tiene que ver mucho con la síntesis de la mielina. Si no hay mielina, hay polineuropatías, alteraciones neurológicas. Y en la síntesis de ADN, por eso salen unas células grandes que son macrocíticas, puede llegar a una pancitopenia, porque también afecta a las demás células. ¿De acuerdo? Se absorbe en el estómago, necesita del factor intrínseco, es transportada por transcobalaminas y se absorbe en el yeyuno. ¿De acuerdo? Esas son las cosas más relevantes de la vitamina B12. Ácido fólico, vitamina B9. El término ácido fólico se aplica a una familia de vitáminos con actividad biológica equivalente. Dentro de la nomenclatura se puede utilizar otros términos como folato, folín, también vitamina B9. Esencial, igual que la otra, para síntesis de ADN y ARN.
Mecanismo de acción. Actúa como reactivo enzimático después de convertirse de 5 a 6, 7, 8 tetrahidroxofolato. Transforma en coenzimas metilhidroxofolato y otros estos compuestos y otros similares son esenciales para mantener la eritropoyesis normal. Son cofactores de síntesis de ácidos nucleicos derivados de purina y timina. También, ¿no? Todas esas cuestiones bioquímicas solamente me llevan a lo que es la síntesis de ADN. Ayudan en la síntesis del ADN. Punto. Farmacocinética, se absorbe bien. El metabolismo es a través de la mucosa intestinal y el hígado. Se convierte en la forma 5-metilhidroxilfolato. La vida media de eliminación es de 4 a 8 horas. El tiempo para el nivel máximo es 10 minutos cuando se administra intravenoso. La excreción renal también puede ser eliminada en las heces fecales. Indicaciones. Más que todo esto del ácido fólico, más que todo, se da en las mujeres que están gestando. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que no haya, para que los productos no tengan malformaciones graves en el sistema nervioso, más que todo en el tubo neural. Hay una enfermedad que se llama anencefalia. Se les da a las mujeres que están gestando. Eso es más que todo la utilidad del ácido fólico. Incluso a las mujeres que están gestando también se les da hierro, se les tiene que dar hierro por plan para la anemia ferropénica y ácido fólico para evitar las malformaciones del tubo neural, sistema nervioso central o otro tipo de malformaciones. Hay preparados incluso combinados, el MINSA da eso. Son unas tabletas que les da que contiene ya junto las dos cosas, sulfato ferroso y ácido fólico. ¿De acuerdo? Eso se les da a las mujeres que están gestando. Para las dos cosas, ¿no? Combatir la anemia ferropénica y también para evitar estas malformaciones que sufren los niños por cuestiones de déficit de ácido fólico, ¿correcto? Manifestaciones clínicas. Tiene una clínica también la deficiencia de ácido fólico, las mismas que la vitamina D12, pero sin trastornos neurológicos, ¿de acuerdo? Ya que el ácido fólico no es necesario para la síntesis de mielina. La otra sí era necesarísimo, ¿no? Para la síntesis de mielina. Este no tiene que ver con la síntesis de mielina. ¿Correcto? Contraindicaciones. Hipersensibilidad, anemia perniciosa, adenosopatía, anemia megaloblástica por deficiencia B12. Reacciones adversas, estomatitis, diarrea, mielosupresión, anorexia, distensión abdominal, flatulencia. Reacciones de sensibilización alérgica, van desde urticaria hasta anafilaxia con la aplicación del ácido fólico intravenoso. Rado, fiebre y rash cutáneo. No se requiere atención médica en caso de aparecer coloración amarilla con grandes dosis del medicamento. Dijimos que el fierro tiende a poner las deposiciones negras. Este pone la orina, por decirlo así, de color amarillo, bien intenso. Por eso no necesita indicación médica. Es una reacción benigna, se puede decir. Anemia por déficit de eritrocitos. Y con esto terminamos. Esta ya es más cortita. Entonces no se olviden eso del ácido fólico, más que todo en las gestantes del ácido fólico para evitar esas malformaciones. Anemias por deficiencia de eritrocitos, tratada con mayor frecuencia con agentes estimulantes de la eritropoyetina, eritropoyetina. Propiedades. La eritropoyetina ya les dijimos que se fabrica en el riñón y ayuda a la fabricación y a la maduración de los eritrocitos. Es una glucoproteína producida en su mayor parte, 90% de las células peritubulares del riñón, indispensable para la producción normal de reticulocitos. Esto es fundamental para que se formen los eritrocitos y se sinteticen en el riñón. La hipoxia estimula la síntesis de eritropoyetina. La eritropoyetina está disponible como EPO y recombinante humana, epoetina alfa y la derbopoetina. La derbopoetina es esa de segunda generación con semivida de casi el doble de la se administra por vía parenteral y subcutánea. Mecanismos de acción. La EPO aumenta la velocidad de proliferación y diferenciación de las células precursoras eritroides en la médula ósea. No se olviden, esa es la función fundamental de la eritropoyetina. La eritropoyetina induce la transformación de las células progenitoras eritroides más maduras unidas a formación de colonias eritroides en un proeritroblasto. La eritropoyetina aumenta la elevación de los reticulocitos de la médula ósea. La eritropoyetina aumenta la síntesis de hemoglobina. La eritropoyetina requiere la presencia de reservas adecuadas de hierro. Entonces eso más que todo solo sirve para que se formen las células, que maduren la eritropoyetina, resumiéndolo así, que se produce en el riñón. Usos, ¿en qué casos yo voy a usar eritropoyetina? No es usar así por así, no tiene sus indicaciones. Pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida tratados con sidobudina. En antivirales vamos a ver que lo que es más que todo el SIDA, hay una combinación de medicamentos, ¿ya? Son retrovirales, antirretrovirales,
¿Para qué? Para disminuir los efectos del SIDA. Y uno que es la acidobudina. Entonces, en estos casos, el AZT, este AZT fue el primer fármaco que salió contra SIDA, tuvo un gran éxito. Hasta muchos pensaban que cuando salió, que se curó la enfermedad, dijeron, ya hay cura, ¿no? Pero después ya vimos en inmunología los mecanismos de escape, ¿no?, de los virus, cómo se escapan del sistema inmunológico, de los fármacos, y que resultó que después de un tiempo el CSTT ya no sirvió para nada, ¿de acuerdo? Pero tuvo gran éxito cuando apareció. Entonces empezaron a combinar otros antirretrovirales. Entonces, de tal manera, el paciente con SIDA tiene que tomar varias pastillas, ¿ya? Los que tienen SIDA, no solo una pastilla, pero la fundamental fue el AZT, el núcleo de ataque. Entonces, y se sigue usando el AZT, a pesar de que ya no tiene mucho efecto, pero combinado con los demás se sinergiza. Entonces, estos pacientes que usan AZT, se usa eritropoyetina, ¿de acuerdo? Pacientes con cáncer, obvio, ¿no? Pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia, quienes se encuentran en insuficiencia renal, todos estos tratamientos, o sea, si hay daño en el riñón, si hay una insuficiencia renal, el riñón ya no sirve. No sirve para filtrar, tampoco sirve para producir eritropoyetina si hay una alteración renal. Entonces, en esos casos tengo que darle eritropoyetina. También los pacientes con cáncer, los pacientes con cáncer que son sometidos a quimioterapia. También se usa en pacientes quirúrgicos para disminuir la necesidad de transfusiones, en una circunstancia que requiere incremento rápido del hematocrito. Correcto, en cirugías donde se requiere crecimiento rápido del hematocrito. Efectos adversos. ¿Qué efectos adversos me trae la eritropoyetina? Entonces ya saben en qué casos, ¿no? Los más comunes en fármacos cuando se usa en SIDA, como el AZT, pacientes con cáncer que están con quimioterapia, porque cuando se les da quimioterapia hay un bajón tremendo, ¿ya? Quimioterapia, como les dije más antes, coge todas las células y más que todas las células de la médula, ¿no? Entonces hay un bajón tremendo de las células que se sintetizan en la médula. Obviamente los glóbulos rojos, motivo por el cual se le tiene que dar eritropoyetina a estos pacientes con cáncer. Y en pacientes quirúrgicos, ¿no?, que se quiere llevar pero eso no es muy frecuente, eso ya en pacientes quirúrgicos. Efectos adversos: hipertensión, convulsiones, cefalea, tal vez causada por la rápida expansión de volumen sanguíneo. Se ha demostrado que los agentes estimulantes de eritropoyetina aumentan el riesgo de muerte y sucesos cardiovasculares, tanto tromboembólicos arteriales como venosos, que incluyen infartos de miocardio, evento vascular cerebral, insuficiencia cardíaca. O sea, hay más riesgo de sufrir un infarto de miocardio los que están usando eritropoyetina, ¿de acuerdo? También aumenta el riesgo de muerte y sucesos cardiovasculares, ¿no? Tromboembolismo, como aumenta la masa eritrocitaria, también puede formarse un tromboembolismo. Infarto de miocardio, tromboembolismo son los efectos más peligrosos de usar eritropoyetina, ¿de acuerdo? Pero se les tiene que dar. Pacientes con cáncer por el bajón, por la quimioterapia, como se dice, van a escuchar eso bastante, han tenido su bajón por la quimioterapia, se les tiene que dar eritropoyetina. Pacientes con AZT, pero tenemos que estar monitorizando esos eventos que pueden ser el tromboembolismo y el infarto agudo de miocardio, ¿no? Listo, eso sería todo, jóvenes. Ya mañana continuamos.